Apareamiento en perros. Lo mismo la monta, lo mismo la cubrición. ¿Por qué se quedan enganchados y no pueden despegarse? Y si, por ejemplo, al contrario, no han llegado a hacer nudo. Y otra pregunta más común que nos hacen: ¿se va a quedar la perra embarazada si no han llegado a hacer nudo o estaban enganchados menos que un minuto? Vamos a ver paso por paso cómo funciona. Primer paso. En el curso normal del proceso de la monta, el macho, cuando mete el pene en la vagina de la perra, aún no está completamente erecto. Se libera un líquido, pero estas primeras gotas de líquido no contienen espermatozoides. Segundo paso. El perro hace varios empujones fuertes, fricciones, y logra una erección, y la piel del pene se empuja hacia atrás y pasa por atrás de un nudo. Son unos glándulos especiales en la base del pene. Muchas personas confunden esta bola que parece de músculos con testículos, pero no lo son, no son testículos. Aquí os pongo una foto donde se ve perfectamente las glándulas y los huevecillos. Es curioso, pero sí es verdad. El perro tiene 4 bolas. Y aquí os pongo una foto donde se ve bastante bien. Esto es un mecanismo natural especial que contribuye a la aparición de más cachorros, porque en la naturaleza sobreviven menos que la mitad. La hembra, a su vez, tiene un músculo especial en la vagina que se cierra detrás de la bola del macho y se comprime con fuerza, y como resultado de lo cual ambos perros parecen pegarse, entrelazarse, y hasta que finalice el proceso de apareamiento por sí solo, los perros no van a poder desengancharse por su propia voluntad. Cuando los músculos de la perra se han cerrado, el macho casi se detiene o detiene por completo los movimientos del empuje. Y ese es el momento cuando se inyecta la mayor parte de eyaculación, que contiene una gran parte de los espermatozoides. Este líquido tiene el color de la leche desnatada y es viscoso y pegajoso al tacto. Y cuanto más blanco y pegajoso, más esperma contiene. Por cantidad es más o menos de 1 mililitro o hasta 2,5 mililitros. Y cuando el perro ya ha disparado el ejército principal de la esperma, las glándulas del perro macho aumentan aún más y se endurecen. En este punto comienza el tercer paso de la monta. Ya no se libera esperma, aunque los perros pueden permanecer unidos durante otra larga media hora y más. Es decir, continúa la inyección de eyaculado con un volumen de 5 a 15 mililitros, pero ahí no hay espermatozoides. Repito, no hay espermatozoides. Sigue saliendo líquido, pero esto es el secreto de las glándulas. Y este líquido es necesario para empujar el ejército principal de espermatozoides lo más profundo posible por dentro de la perra. Y si, por ejemplo, en situación que el perro ha empezado la monta, ha librado la parte principal de espermatozoides, pero no ha llegado a hacer nudo, o por ejemplo es una monta casual y los perros fueron separados por sus dueños por no querer hacer monta, el ejército principal
de espermatozoides ya está de camino hacia la meta. Solo significa que menos soldados de esperma alcanzarán la meta final. Repito, las 2 primeras gotas que suelta es para suavizar, no valen nada. La segunda dosis, que son más o menos 2 mililitros, es el esperma principal. Pues ahí hay millones y millones y millones de espermatozoides. Y la tercera fase, cuando están enganchados, libra un montón de líquido de 5 a 15 mililitros que solo valen para empujar los espermatozoides que ya han entrado de la segunda etapa. Y ambos perros se cansan bastante durante el proceso. Entonces llega un momento cuando los músculos de la perra se relajan, el nudo de las glándulas del perro se desinfla un poco y los perros se desconectan. La mayoría de estos millones de espermatozoides se morirán por el camino, pero algunos llegarán y el asombroso proceso del nacimiento de unas vidas nuevas ha comenzado.